La misión es verdad que parte de Dios. El primero que sale es Dios mismo y sale a crear y sale a hacer un mundo para Él y para nosotros. Y cuando llega la plenitud de los tiempos, sale en su Hijo y viene a la humanidad y se encarna en mujer y se mete en la cultura judía y vive ofreciendo una propuesta de vida. Él la llama reino de Dios. Entonces el primer misionero es Dios mismo que sale. Y el primer misionero en la lógica de Dios es el Verbo encarnado, o sea, Jesús de Nazaret. Esa es la misión de la Trinidad. Sale el Hijo con el Espíritu de los dos, viene entre nosotros, nos enseña el camino para ir al Padre, Él mismo vuelve al Padre, nos deja el Espíritu y el Espíritu sigue trabajando en cada uno de nosotros, en cada comunidad, en cada pueblo, con sus culturas. ¡Qué cosa maravillosa! Somos imagen de un Dios misionero, de un Dios salidor, de un Dios que se encarna, que se aproxima, de un Dios que con su misión salva del dolor la humanidad. Y ese es el segundo capitulito que les había dicho. Les había dicho que primero íbamos a ver la misión del ser humano y ahora entonces la misión del ser cristiano. Porque recibimos ese bautismo en Jesucristo y porque somos imagen del Dios Trinidad, entonces nosotros somos misioneros como Jesús. Y de hecho, todo llamado al bautismo es un llamado también al discipulado, a seguir al Señor Jesús. Y ya en esa dimensión misionera amplia que aprendemos de los evangelios, nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos, al capítulo 3, que la misión viene como llamado de parte de Dios que en Jesucristo, que va al monte, se mete en oración y llama a los que Él quiere. Y los llama para estar con Él, o sea, para ser santos, para ser discípulos y para enviarlos en misión. Somos entonces llamados y enviados. Ese es nuestro proyecto humano, cristiano, discipular. Una vez que nosotros recibimos el bautismo, entonces vamos guiados por el Evangelio. Y en el Evangelio de Marcos, al final del Evangelio, en lo que llaman textos pospascuales, en el capítulo 16, del 15 al 18, dice, bueno, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. La misión en el Evangelio de Marcos se define con una sola palabra: anuncio. Anuncio de la buena nueva. Después viene el Evangelio de Mateo, que en su sucesión es el segundo Evangelio. Y en el capítulo 28, allá tiene el texto del envío. Y entonces vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, enseñando y bautizando. Bueno, la misión entonces en Mateo es hacer discípulos, construir la iglesia, la comunidad de fe. Y después viene el Evangelio de Lucas, ya son los 3 evangelios sinópticos. Y en Lucas está en 2 tiempos. Al final del Evangelio de Lucas, entonces dice, ustedes son testigos de todo esto. Y al inicio de los Hechos de los Apóstoles, después de la transfiguración, después de la ascensión,
ellos van bajando y preguntan, ¿es ya que vamos a restaurar el reino? Dice, bueno, eso no nos toca a nosotros. Mientras tanto, ustedes sean testigos, comenzando por Jerusalén, pasando por Samaria, hasta los confines del mundo. Si la misión en Marcos es anuncio, en Mateo es hacer discípulos, en Lucas es dar testimonio, testimoniar hasta el martirio. Y nos queda finalmente el Evangelio de Juan. Y allá en el capítulo 20 al final, dice, como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan, reconcilien el mundo. A quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Perdonar los pecados es pasar el mundo a limpio. Es pasar el mundo del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la violencia y de la guerra a la paz, del hambre y la miseria a la comida abundante, al banquete pascual. Eso es construir el puente de la Pascua. Es vivir pascualmente. Es entonces implantar en el mundo el reinado del amor, que no es otra cosa que el reino de Dios, o otro mundo posible, como nos gusta llamarlo aquí en Colombia, al equipo o al grupo de los jóvenes que trabajamos en la animación misionera juvenil y vocacional. Tenemos entonces la dimensión misionera de la vida, inspirada en la imagen que somos de Dios, de un Dios Trinidad, misionero también Él. Y tenemos la dimensión misionera de la vida cristiana, inspirada en el misionero Jesús y guiada por el Paráclito, el otro Consolador. Bueno, los bautizados conformamos entonces comunidades, pequeñas comunidades de fe en los hogares, pequeñas comunidades de fe en las parroquias o donde hay reunión, pequeñas comunidades de fe en las iglesias locales y una gran comunidad católica de fe en el mundo. Para esa iglesia, para esa comunidad de fe grande, es que el magisterio de la iglesia, o sea, los pastores, los obispos, el Papa, en sus reuniones, a veces sínodos, a veces asambleas, a veces concilios, nos dan también un aporte a la reflexión sobre la misión de Dios, la misión de Jesús, la misión de la iglesia y entonces la misión de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver ese desarrollo de la misión. Es bueno colocar un cimiento bíblico. Ustedes saben que la misión comienza prácticamente en Jerusalén, después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Antes era entrenamiento para la misión, discipulado con el Señor Jesús. Se va el Señor Jesús, envía el Espíritu desde el Padre y nace el movimiento misionero cristiano. Y ese movimiento comienza en Jerusalén, en la iglesia que está en Jerusalén o que estaba en ese tiempo, ¿no? Allá estaba Pedro, Juan, Santiago. Allá escogieron a Matías para sustituir a Judas. Allá apareció Felipe bautizando al eunuco. Bueno, allá también Pedro anunciaba el evangelio a los paganos. Y en una dispersión que hubo, nació la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía es una comunidad de fe orante, en donde participaba un hombre muy buena gente que se llamaba Bernabé, que había entrado a la comunidad de Antioquía, de Jerusalén. Había vendido un terreno que tenía, había colocado su dinero a los pies de los apóstoles, o sea, lo habían colocado en esa caja común, todo lo tenían en común. Él mismo se había incorporado al grupo de los apóstoles. Él mismo fue el que fue y consiguió a Pablo
porque lo mandaron a hacer una inspección a ver cómo estaban haciendo la comunidad en Antioquía, porque era la primera comunidad en el mundo no judío, o por lo menos era mixta, tenía judíos y no judíos. Y entonces Bernabé, un hombre sabio, fue allá. La palabra Bernabé significa apto para consolar o hijo de la consolación. Yo casi que diría que fue el primer misionero de la Consolata. Y entonces Bernabé fue y miró y dijo, no, esto está muy bueno, aquí está trabajando muy bien el Espíritu Santo en cada uno. Pero les falta uno que trate de organizar mejor y de pensar más. Y dijo, el tipo es Pablo. Y se fue y llamó a Pablo para que fuera Pablo entonces el animador de esa comunidad. Y Pablo dijo, yo sí voy, pero si usted va conmigo. Y así que en la comunidad de Antioquía se juntaron Pablo y Bernabé. Y después, cuando nació el equipo que escogió el Espíritu Santo para iniciar la misión entre los paganos, adyentes, entonces se organizaron Bernabé, Saulo y Juan Marcos. Juan Marcos es el que después escribió el Evangelio de Marcos. ¿Sí? Y ese es el primer equipo misionero. La comunidad oró, impuso las manos y los envió. Y ahí comenzó todo ese dinamismo misionero que fue generando iglesias, comunidades de fe esparcidas por el mundo. Bueno, de ahí viene entonces la dimensión misionera adyentes. No sé si voy muy rápido, pero la dimensión misionera adyentes de la iglesia es entonces hacia las gentes, hacia los no judíos. Y los primeros que salieron, Bernabé, Saulo y Juan Marcos, salieron en equipo. Y bueno, llegaron hasta Roma. Pablo después llegó hasta Roma y se esparció la misión por el mundo. La misión ha hecho un recorrido muy grande. Y para este encuentro, pues los organizadores han seleccionado 3 grandes documentos. El primero es el documento Adyentes. Es un decreto del Vaticano II, el concilio que se reunió entre el 62 y el 65 del siglo pasado, allá en Roma, convocado por el Papa Juan XXIII y concluido por el Papa Pablo VI. Y para la dimensión misionera de la Iglesia, pues elaboraron o construyeron un documento llamado Adyentes, o sea, hacia los pueblos, hacia las gentes. Ese decreto de la actividad misionera de la Iglesia, pues tuvo mucho movimiento hasta que se redactó. Realmente hicieron varias versiones, unas muy canónicas, otras muy dando orientaciones. Al final salió un documento, ya al final del concilio, y lo aprobaron todos. Muy bonito. Ahí comenzó una idea renovada de la misión, porque antes la iglesia tenía las misiones, quedaban en los territorios fuera de Europa. Europa era el mundo que enviaba misioneros, se llamaba el primer mundo. Y entonces los misioneros venían del primer mundo al segundo mundo, al tercer mundo, al cuarto mundo. Eran verdaderos héroes que daban su vida y daban sus bienes y todo lo que tenían pues al servicio de la misión. Pero vino el concilio y dijo una cosa muy interesante. Dice, la iglesia peregrina es por naturaleza misionera. No es que la iglesia tenga unas misiones. No, la iglesia es misión. El origen de la iglesia es la misión de Dios en el Hijo y la misión del Hijo en el Espíritu. Entonces la misión no es una de las tantas actividades o pastorales que tiene la iglesia. No es el equipo misionero de la parroquia. La misión tampoco es la tarea de unos especialistas como yo, llamados misioneros. Nosotros somos misioneros de la Consolata. Aquí en Colombia existen los misioneros de Yarumal. En México existen los misioneros de Guadalupe.
En Italia han nacido varias congregaciones misioneras, los combonianos, los javerianos de Parma, en fin, en Alemania el Verbo Divino, en Francia la Congregación del Espíritu Santo, y así por todas partes van surgiendo grupos organizados que se llaman institutos hoy modernos, que son para la misión hacia afuera, adyentes. Pero el concilio recuerda que todos somos misioneros y que la misión no se le puede dejar a unos especialistas llamados misioneros, que usted y yo también somos misioneros. Entonces la misión sí es en verdad un mandato evangélico, pero se realiza no por mandato, sino como por privilegio, por gracia. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu. Y cuanto más espirituales seamos, más misioneros nos volvemos. Eso es un movimiento muy bonito. Cuanto más humano usted es, o sea, más mundos conoce, más culturas visita, más pueblos y personas familiariza, más lenguas maneja, usted se hace más humano. Cuanto más humano, usted se hace más misionero. Y al contrario, cuanto más misionero usted sea, más humano usted se vuelve. ¿Sí ven la reciprocidad y la bondad de la misión? La misión entonces se vive más allá de las fronteras, la frontera geográfica, por ejemplo, más allá de Venezuela, o más allá de Colombia, o más allá de América. Bueno, se vive más allá de las fronteras geográficas, pero se vive más allá de las fronteras culturales. El mundo cultural de cada uno es diferente al mundo cultural de los demás. Entonces el misionero que sale de su cultura y va a otra cultura, va más allá de las fronteras. Y se vive también más allá de las fronteras religiosas. El cristiano va al mundo musulmán, al budista, a los otros mundos religiosos, así sea de religiones o espiritualidades menores. Y la misión también se vive más allá de la propia iglesia, de la iglesia católica, va al mundo de los protestantes, de los hermanos separados o de los evangélicos. Y allí se llama ecumenismo, y en las otras religiones se llama diálogo interreligioso. Bueno, pero la misión es, en realidad, una vivencia más allá de las fronteras. La misión es también algo integral. Se hace con toda la comunidad de vida, con la creación. La dimensión ecológica es fundamental. Y la misión además es contextualizada, encarnada, inculturada. Se trata de hacer iglesias locales o particulares con rostro propio para llegar exactamente a la persona del misionero. O sea, estamos ya en el decreto adyentes, que todos somos misioneros y que la iglesia es misionera por naturaleza, pero al fin y al cabo, dice el mismo decreto, que a pesar de que los misioneros, esto lo agrego yo, a veces somos sembradores, a veces somos cultivadores, a veces somos cosechadores, dice la mies es abundante, la cosecha es poca, pidan al dueño de la mies que envíe quien coseche. A veces somos pescadores, pescadores de hombres, a veces somos pastores, a veces somos administradores. Pero el misionero, dice el documento adyentes en el número 4, tiene una vocación especial. Dentro de su gran vocación cristiana, surgen estas llamadas a la vocación misionera, con énfasis. Entonces es un llamado particular de Dios que hace a algunas personas y las dota de un carácter natural, conveniente para la misión, claro está. Y entonces los hace idóneos. Por eso, además de la idoneidad, necesitan también un tipo de capacitación mental, espiritual y hasta física, de formación,
Y por eso existe la formación misionera, y por eso este curso, y por eso las obras pontificias para ayudar. La lista de las cualidades es enorme. Dicen que han de ser personas perseverantes, generosas y valientes, dispuestas incluso a dar la vida por la fe, si fuera necesario. Son personas dotadas de capacidades para adaptarse a los diferentes climas, ambientes, culturas, con espíritu de oración, con conocimiento de la historia de los pueblos a los cuales son enviados. También con conocimiento de las realidades, ¿no? De las coyunturas, de las problemáticas. Dice también el documento que el misionero no debe escatimar esfuerzos para aprender el idioma donde va o los idiomas locales. Han de estar siempre preparados tanto en teología como en misionología, que es la ciencia de la teología, el área de la teología que estudia la misión. Y una recomendación muy interesante es que siempre debe estar en formación continuada, que nunca debe parar la formación. Que así tenga 70, 80 años, tiene que seguir en formación. Y que esa formación ojalá y se haga en las tierras a donde es enviado, en los diferentes contextos. No es que todos vayan a estudiar a Roma, sino que uno también estudie dónde está. ¿Para qué? Pues hombre, para que pueda aportarle a las culturas y a los pueblos desde sus propias visiones. Bueno, eso es el documento en síntesis. Todos somos misioneros, pero unos especialmente llamados deben de prepararse cada vez mejor. Los que quedan en la retaguardia acompañan, alimentan, apoyan con oración, con servicio, con dinero, a los que están más allá en situaciones más precarias o necesitadas. Ya salimos del primer documento y vamos al segundo. La Evangelii Nuntiandi. Esa es una exhortación apostólica. Bueno, cada uno son un decreto, esta es una exhortación, otros son una constitución. Esos son todos términos que habría que tener tiempo para explicarlos. Pero la exhortación es una carta que escribe el Papa después de un sínodo. El sínodo de 1974, convocado por el Papa Pablo VI, fue sobre la evangelización en el mundo moderno. Había una crisis muy grande, prácticamente desatada en su reflexión teológica por el concilio y el decreto ad gentes y otros documentos de la Iglesia, como las constituciones dogmáticas Lumen Gentium, Gaudium et Spes, que generaron mucho cambio en la visión, mucha alegría en algunos, mucha sorpresa y perplejidad en otros, y también mucha oposición en algunos. Tal vez por eso el Papa, en esta exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, no usó la palabra misión, sino que utilizó la palabra evangelización. Y claro, se corresponde en el significado y también en la tarea, ¿no? Si es verdad que en la Lumen Gentium, pues, que es la constitución dogmática que el Vaticano dedicó a la Iglesia, se afirma que todos los seres humanos Dios los quiere salvar y que se pueden salvar fuera de la Iglesia. Miren qué cosa. Primero se decía, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y ahora dicen, los seres humanos también se pueden salvar fuera de la Iglesia. Allá en Lumen Gentium 16. Y así, entonces, cada iglesia va realizando su misión y cada pueblo y cada cultura y cada expresión espiritual y religiosa también se hace camino de salvación. No hay un único camino. Y si las culturas de por sí son buenas, porque son la manera que el ser humano se organiza para vivir y vivir bien, entonces se preguntaban en ese tiempo como consecuencia, ¿para qué van los misioneros a incomodar los pueblos y las culturas si ya con ellas se pueden salvar? Como se decía también, ¿y para qué van los misioneros de la Iglesia Cristiana Católica a incomodar a las otras religiones
por allá en el extranjero, a convertir los pueblos a Cristo, si también con las otras formas se pueden salvar? Todo eso era una gran discusión, porque había una gran reflexión. Pablo VI, entonces, después de haber convocado el sínodo, haber tratado el tema de la evangelización, sacó esta linda exhortación de el anuncio del evangelio. Entonces allí se afirma que la misión de Jesús continúa. Desde el primer capítulo comienza Jesús diciendo que la misión es la misión de Jesús y que lo que vino Jesús a hacer fue a testimoniar, a anunciar y a construir el reinado de Dios, el reinado del amor. Cristo es entonces el evangelizador. Él es el misionero y Él es el mensaje. Y el mensaje que trae es el reino de Dios, que es absoluto. Todo lo demás es relativo. E inclusive dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Primero el reino de Dios. Jesús enseñó el reino de Dios con su vida, con su predicación, sus palabras, con sus gestos, con sus acciones. Inclusive, Él colocó por encima de todo el reino de Dios, el reinado de Dios. Quienes acogían ese mensaje y se convertían a Él, entonces conformaban unas comunidades que a su vez se hacían evangelizadores. Por eso dice el Papa que evangelizar constituye la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. La Iglesia existe para evangelizar. No tiene otra misión. ¿Qué les parece? Muy interesante. Después de la Evangelii Nuntiandi, yo quiero presentarles a ustedes la otra encíclica, ya no del Papa Pablo VI, sino esta ya una encíclica del Papa Juan Pablo II. La Redemptoris Missio, entonces, de Juan Pablo II. Si ya vimos los elementos esenciales de la evangelización en la exhortación del Papa Pablo VI, o sea, la proclamación directa del Evangelio, el testimonio personal y comunitario, la evangelización de las culturas, la búsqueda de la justicia. Ahora vamos a ver la centralidad de Jesucristo en la Redemptoris Missio. Prácticamente el documento del Papa, la encíclica del Papa Juan Pablo II, está centrada en Jesucristo. Había mucha polémica y entonces algunos decían, no, pues es que Jesucristo no es el único mediador, no es el único redentor. Aunque el Papa reafirma la enseñanza tradicional de la Iglesia, formulada en el Vaticano II, de que la persona tiene la posibilidad de salvarse sin una fe explícita en Jesucristo, su posición recoge también la enseñanza del Concilio de que toda gracia viene a través de Cristo y solamente a través de Él. Aun cuando no se excluyen formas particulares de mediación y grados también de mediación, el Papa vuelve a insistir que el único mediador a la hora de la verdad es Jesucristo. Y que Jesucristo viene a anunciar un reino, pero que ese reino pues no es un reino político, ni es un concepto, ni es una doctrina, ni es un programa, sino que en realidad ese reino es una persona, la persona del Señor Jesús. Todo el capítulo 2 de la encíclica se lo dedica al reino de Dios y termina presentándolo como una persona, como el mismo Jesús.
Ya en el capítulo 3, dedicado al Espíritu Santo, pues más o menos va aclarando lo mismo, que el Espíritu Santo no es una forma vaga o genérica de la presencia de Dios o formas que en otros pueblos o culturas aparecen, sino que es el protagonista de la evangelización, pero ese protagonista es el Espíritu de Jesús. Así que la misión está enraizada en la Trinidad, como lo había dicho ya Pablo VI, pero llevada adelante por Jesús, el Cristo. Y Él es entonces el encargado de la misión. Y cuando lo hace a través del Espíritu, es el mismo Jesús con su Espíritu. Una cosa también muy interesante, ya para ir concluyendo, entonces, es que en esta encíclica el Papa amplía mucho el concepto de misión. Por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención 3 grandes dimensiones de la misión que aparecen en la Redemptoris Missio, o sea, la misión del Redentor. Por eso la centralidad de Jesús. Y es que ya la misión no es solo una misión ad gentes, de ir allá, más allá, sino que también el Papa incluye la pastoral que se realiza en iglesias ya establecidas, abiertas a la nueva evangelización y a la misión ad gentes. Entonces existe la pastoral, que es cuidar las personas que tienen la fe, cuidar las iglesias ya constituidas, para que no flaqueen en la fe, para que puedan ser fieles, firmes, testimoniales y al mismo tiempo misioneras. Ese sería un primer nivel de la tarea o misión de la iglesia. Una segunda situación la llama el Papa la nueva evangelización en esa misma encíclica, que es donde se anuncia el evangelio para grupos enteros de bautizados que han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la iglesia y entonces se alejan. Y se alejan no solo de la iglesia, sino de Cristo y del evangelio. Y entonces viven como sin espiritualidad. 3 grandes entonces situaciones misioneras amplían en esta encíclica la visión de la misión ad gentes, que sigue siendo primordial, la nueva evangelización y la pastoral, que tiene que tener dinamismo misionero. Pero hay otros sectores o ámbitos de la misión que el Papa va ampliando, para que no se vuelva solo ir y anuncio de Jesús entre los pueblos alejados, y sin detrimento de la misión ad gentes, que sigue siendo válida como la misión en sentido propio. El Papa amplía la noción hacia las zonas urbanas. Dice, están apareciendo en el mundo, especialmente en Asia, África, América Latina, grandes periferias urbanas. Necesitan de la misión. Las juventudes en tantos países hacen parte hoy de los que están descristianizados. Entonces la juventud necesita, y los incluye el Papa como sectores de misión. Los migrantes, el movimiento migratorio en el mundo, las causas de la migración, la pobreza, la marginación, los nuevos areópagos, exigen mucha creatividad, como por ejemplo el ámbito de la comunicación, la promoción de la mujer, la defensa de la infancia y de los niños, la evangelización de la cultura y de la ciencia, las situaciones que necesitan liberación de cualquier tipo de opresión o de esclavitud moral o cultural o intelectual, la responsabilidad ecológica. El Papa ya insistía mucho en el tema de la ecología, el establecimiento de la paz. Y en el capítulo 4, ya al final, el Papa escribe sobre
la misión como testimonio, proclamación explícita de Cristo y de su Evangelio, y formas nuevas de comunidades inculturadas, de diálogo interreligioso, aunque no trata pues todo el tema del diálogo interreligioso, que después vendrán otros documentos para tratar estos temas. Así que yo voy concluyendo en práctica diciendo que el recorrido que hemos hecho sobre la misión habría que enriquecerlo con otros documentos. Por ejemplo, el diálogo y la proclamación, que es un documento del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Ya es sobre el diálogo, que ese es un tema ya más actualizado, es de la Congregación de la Evangelización. O también la otra carta del Papa Benedicto XVI, Dominus Jesus, muy polémica también. Pues estas cartas o todas estas encíclicas no es que estén exentas de polémica, pero yo he querido hacer un recorrido de pronto muy veloz. Les agradezco la atención. Quiero agradecerle también a un misionero del Verbo Divino que se llama Stephen Devans, que él me inspiró y me ayudó a llevar adelante esta reflexión. Él también analiza en la historia de la Iglesia su recorrido a través de los documentos y entonces me dio muchas luces. A ustedes muchas gracias y que al final puedan dialogar mucho sobre estos temas, ustedes mismos ponerse los interrogantes y dar sus respuestas.